desde hace ya 7 años cuando arrancamos junto con Diego Lacerna en este cuento. Hacemos tertulias todos los martes sobre temas de Bogotá desde hace ya 7 años, incluso desde antes. Y también pues hemos hecho otras cosas de urbanismo táctico y otros eventos. Nos pueden seguir en redes sociales, @combo2600 en todo, Instagram, Twitter, Facebook. Vamos a estar transmitiendo esta tertulia por Facebook Live para que les cuenten a quienes se quieran conectar. Vamos a conversar con José Daniel sobre el acto legislativo de la segunda vuelta, el proyecto de ley que está ahorita en el Congreso, va para quinto debate, ya nos contará, hablaremos un rato y luego habrá espacio para preguntas conversadas y a las 8:30 estaremos cerrando porque el representante ahorita sale para una entrevista en Zona Franca, en televisión. Entonces, pues José Daniel, muchas gracias por venir, aceptar la invitación. Lástima que no vaya a ser debate, pero bueno, ya tendremos espacio. Preséntese y cuéntenos de dónde nació. Bueno, algo buenísimo es que José Daniel es uno de los ponentes y los autores del acto legislativo. Entonces, pues la idea es que nos presente de qué se trata, de dónde viene esa idea y qué viene. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a Martín, de verdad que me emociona mucho estar por primera vez Diego. ¿Está por ahí o me pareció algo? Sí, Diego. Sí. No, pues me emociona mucho estar acá. Digamos, hacía rato seguía lo que ustedes hacían y me parece que esto refleja un poco el talante de lo que debiéramos llegar en Bogotá y es poner el debate y la búsqueda de soluciones de temas de ciudad por encima del debate político y de las diferencias ideológicas. Dicho lo anterior, pues estoy de acuerdo, creo que esto chévere que sea más charlado, más interactivo que una cosa acartonada. Y pues les cuento un poco sobre el proyecto de segunda vuelta. Lo primero que debo decir sobre el proyecto de segunda vuelta para elegir alcalde mayor de Bogotá es que no es una idea mía, ni es una idea de Juan Carlos Lozada, quien ha sido el otro promotor principal de este proyecto. Esto se ha intentado varias veces y en diferentes contextos. Lo intentó Juan Lozano en la legislatura del 2010, lo intentó Clara Rojas en la legislatura pasada, en el cuatrienio pasado, perdón, 2014-2018, y lo estamos intentando nosotros ahora. Es un proyecto que no solo proviene de sectores políticos, sino que también lo ha impulsado la sociedad civil. Pro Bogotá desde el intento pasado lo ha estado impulsando decididamente. Ya ahí, digamos, ahí confluyen la mayoría de grandes empresas con intereses en temas de ciudad. También cuando presentamos el proyecto, una editorial del Espectador lo respaldó y voces políticas de los más diversos signos ideológicos han expresado en algún momento su apoyo. Un poco, digamos, de qué se trata este proyecto. Es uno de los proyectos más simples en términos de contenido que debate este Congreso. Lo que estamos diciendo es, vea, si en la elección presidencial, en la elección alcalde mayor de Bogotá, ninguno de los candidatos obtiene el 40% como mínimo de la votación y no obtiene una ventaja mayor al 10% sobre el segundo candidato, vamos a una segunda vuelta para elegir entre esos dos candidatos quién gana. Es importante acá notar que lo que se está proponiendo es una regla de mayoría distinta a la de la elección presidencial. Inicialmente habíamos propuesto copiar la fórmula de la elección presidencial, que yo creo que todos conocemos, y es que si nadie saca la mitad más uno, pues nos vamos a segunda vuelta. Lo vivimos ahorita entre mayo y junio del año pasado. Esta petición o este cambio llega a petición tanto de los partidos minoritarios, en particular del partido Mira, que nos ha insistido mucho en eso, y de algunos sectores alternativos que nos han dicho, oiga, el tema de segunda vuelta nos gusta, pero no nos gusta tanto la condición de votación de 50%, creemos que eso obliga a mayorías muy forzadas, mejor 40%, acompañado de una distancia mínima de 10% entre el primero más votado y el segundo más votado. Entonces, como parte, digamos, del gesto o de la naturaleza de consenso que le queremos dar a este proyecto, aceptamos esta propuesta y en la ponencia que radicamos mañana para quinto debate estaremos incluyendo este elemento. Entonces, básicamente, el proyecto se trata de eso. Y algo muy importante y que está en el corazón del debate político sobre este proyecto es que estamos hablando
de darle vigencia no 2019 para que apliquen las próximas elecciones, sino vigencia 2023. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Una lógica de garantías. Este proyecto no lo estamos armando para ver cómo logramos que X o Y candidato tenga más o menos opciones. Este es un proyecto que lo que busca es algo que va mucho más allá y es un tema institucional. Y es que Bogotá no puede seguir teniendo alcaldes electos con menos de 1 millón de votos cuando hay 5.800.000 bogotanos habilitados para votar. Y nunca en la historia hemos logrado elegir un alcalde con más de 1 millón de votos. Alguien puede pensar, oiga, pues ¿para qué sirve que un alcalde tenga muchos o pocos votos y al final del día va a tener las mismas facultades legales? Desde el punto de vista jurídico eso puede ser cierto, pero desde el punto de vista político es absolutamente distinto un alcalde elegido de forma minoritaria, como lo fue Gustavo Petro en el 2011, como lo fue Enrique Peñalosa en el 2015, que un alcalde que aún no hemos tenido, digamos que aún no lo hemos conocido. El más votado en toda la historia fue Samuel Moreno en el 2007, se arrimó 1 millón de votos, pero tampoco obtuvo una votación, digamos, especialmente alta, pero además los problemas de la administración de Samuel, pues claramente no pasaron por el número de votos que se sacó. Pero esto es muy importante para superar la tendencia que hasta hoy se ha presentado, en particular en las últimas dos administraciones, en donde un alcalde mayor más se demora en posesionarse con su votación minoritaria que en el sector político que pierde las elecciones, también con una votación minoritaria y relativamente cercana a la del ganador, inmediatamente arranca el proceso de preparatoria de la revocatoria del mandato. No porque la revocatoria del mandato per se sea negativa, de hecho nosotros solo estamos hablando de la segunda vuelta, no estamos cambiando las reglas de juego para la revocatoria del mandato. Pero cuando hay alcaldes con tan poco apoyo popular, con tan bajo respaldo electoral, pues son alcaldes absolutamente vulnerables desde el punto de vista político y que no se necesita, como ocurrió en el caso de Petro y en el caso de Peñalosa, ni una sola firma, ni un solo voto de quienes votaron por él para revocarlo. ¿Me explico? Es perfectamente posible, usando estos dos ejemplos, que son dos ejemplos de, digamos, de signos ideológicos distintos, es perfectamente posible que un alcalde sea elegido con unos votos, con los votos de las personas de estas 3 mesas, y que sin que en esas 3 mesas cambien de la opinión acerca de este alcalde, las otras mesas logren organizarse de modo tal que recogen las firmas suficientes para abrir la revocatoria y completan los votos en la jornada revocatoria necesarios para alcanzar el umbral de participación y la mayoría simple para poder revocar al alcalde. Entonces, en últimas, ¿qué queremos? Alcaldes más fuertes, más sólidos, con mayor base de respaldo popular. Sabemos que eso no es garantía de una buena gestión, sabemos que eso no es garantía, digamos, de lograr unidad ni lograr gobernabilidad. Para la muestra un botón, que es el presidente de la República actual, pero sí creemos que esto, al menos en términos de diseño institucional, nos acerca. Quisiera hacer hincapié en 2 elementos. Uno, el tema político, y 2, muy atado al tema político, el tema de vigencia. Ha habido sectores que se han opuesto a este proyecto bajo la teoría que es una vuelta que estamos intentando hacer para evitar la llegada al poder de un sector político determinado. En esto debe ser absolutamente claro. La vigencia va tanto en la ponencia en quinto debate como en lo que dependa de nosotros, y haremos lo propio para que eso ocurra en Senado, con vigencia 2023. Que a quién le pueda favorecer en el 2023 no tenemos idea. Pero también es verdad, por ejemplo, que si en el 2015 hubiera habido segunda vuelta, muy seguramente el alcalde hoy sería Rafael Pardo y no Enrique Peñalosa. Y también es cierto que si en el 2011 hubiera habido segunda vuelta, el alcalde seguramente no habría sido Gustavo Petro, sino pudo haber sido Peñalosa o Gina Parodi. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto, en últimas, la segunda vuelta per se no genera efectos favorables o negativos a un sector ideológico o al otro. Genera impactos según la coyuntura y los candidatos que estén presentes en cada elección. Entonces, 1, el tema 2023. 2, el tema de respaldos políticos. Algo que logramos en Cámara de Representantes y esperamos poder lograr ahora, es que si bien esto lo lideramos los sectores independientes, Partido Liberal y Cambio Radical, sectores muy importantes tanto de la coalición de gobierno como de los partidos de oposición con asiento en Bogotá, apoyaron en Cámara de Representantes y en algunos momentos en Senado este tema.
El proyecto es de coautoría con Centro Democrático, con el Partido Mira, con el Partido Colombia Justa y Libres, pero representantes del Partido Verde, de la Colombia Humana, del Polo Democrático, tanto en la comisión primera como en la plenaria de Cámara de Representantes. No solamente votaron positivamente este proyecto que se aprobó por consenso, por ejemplo, en mi comisión, sino que adicionalmente suscribieron positivamente la ponencia. No pretendo con eso de ninguna manera descalificar los argumentos de quienes no están de acuerdo, pero sí me parece muy importante decir que acá, digamos que no hay mayor signo de la posibilidad de construir un consenso en torno a este tema que el hecho de que sectores políticos, desde el centro democrático hasta el polo democrático, hayan acompañado en distintos momentos esta iniciativa. Por supuesto entiendo que la vigencia 2019, a 5 meses de las elecciones y terminando aprobándose, promediando junio a 3 meses o a 4 meses de las elecciones, pues sí genera un efecto directo en el desenlace de las elecciones locales, y para quitar ese ruido, pues estamos diciendo, acá lo que estamos buscando es un ajuste institucional, hagámoslo a partir del año 2023. Esas serían, Martín, mis reflexiones iniciales. Usted dirá cómo entramos en la discusión. Bueno, muchas gracias, representante. ¿Hay alguna pregunta inicial? Yo tengo varias, pero quisiera primero abrir el... Por aquí hay una. Guido, por favor. Pues quisiera... Guido es del equipo de la UTL de María José Pizarro. Digamos, haga una reflexión y la pregunta. Sí, okay. Yo lo primero que quiero decir es que en la legislatura y en el Congreso, y especialmente en la Cámara de Representantes de este momento, hay una armonía interesante, muy buena energía frente a los 18 representantes de Bogotá. La inmensa mayoría son nuevos, gente joven, gente que tiene un espíritu distinto, que no son tan sectarios, no son tan dogmáticos, ¿sí? Y eso ha hecho que en una comisión especial que se ha organizado para Bogotá Occidental hemos avanzado muchísimo en temas para Bogotá, independientemente de los partidos, y eso hace, digamos, que un punto a favor de las iniciativas que se están discutiendo. Particularmente el acto legislativo de doble vuelta, pues estaba ya, digamos, estaba más o menos planillado antes de que se configurara el bloque de 18 por Bogotá. Pero se llegó allí y el debate se generó y se hizo un excelente foro con especialistas donde pusieron a jugar las posibilidades. El centro del proyecto básicamente es tratar de que el alcalde electo tenga mayor legitimidad, con la dificultad que tenemos los sociólogos y los abogados y los politólogos para definir en estricto sentido qué es legitimidad. Se respondió básicamente es los votos mayoritarios que tenga. Entonces aquí la legitimidad básicamente son los votos, la cantidad de votos que tenga. Para nosotros ahorita en este momento es satisfactorio que hayan por lo menos moderado la vigencia del acto legislativo a 23, o sea que no sea para ahora sino para allá, porque originalmente pues era para ahora, y esa era una de las dificultades del acuerdo, técnicamente hablando. El segundo es que no necesariamente el proyecto garantiza ni propende porque los alcaldes electos tengan más de 1 millón de votos. Nadie garantiza porque no es obligatorio. Aquí se elige es con la mayoría de los que votan, no de la mayoría de los que tienen derecho a votar. Y ese es un punto que nosotros tenemos para controvertir la viabilidad o la oportunidad del proyecto, porque no le agrega cantidad de votos. Nos gustaría mejor tener proyectos de ley que propendan por despertar la participación electoral de la gente. Desde hace más de 40 años Bogotá no vota más del 50%. Por más mayoría que tenga el alcalde, va a ser siempre menos del 25%. Si tiene el 50% de los que votaron, va a tener menos del 25% de los electores, o sea, de la base popular. Entonces la base popular no la dan los votos. Entonces ahí tenemos un punto de controversia.
Lo que sí necesitamos realmente, y estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto, es que los alcaldes deben tener realmente capacidad de gobierno, que es la que no han tenido los últimos alcaldes. Mocus tuvo una alta capacidad de gobierno en su primera y segunda alcaldía, pero digamos que el balance real de la administración, digamos que 50-50. Hay muchas cosas que Mocus dejó muy mal para Bogotá, otras dejó muy buenas, y otros alcaldes han dejado cosas peores y otras mejores. Por lo tanto, el problema de la cantidad de votos no es. Nosotros nos gusta es fortalecer la democracia, y la democracia se fortalece con más votos, no con menos, ni con la mitad de los que sí votan, sino con más votos. Y por eso nosotros en la plenaria, pues María José básicamente fue la única que se habló, y con su argumentación, y Racero, que es el otro compañero de Bogotá de la lista de la decencia, pues convencimos a 43 más. Y votaron en contra, obviamente nos ganaron la plenaria y pasó a Senado, y pasó la plenaria del Senado, y estamos en la quinta vuelta y tendremos que discutir lo mismo. Pues la pregunta es realmente, ¿por qué necesitamos segunda vuelta si lo que estamos desarrollando es aquí un instrumento para propiciar acuerdos entre partidos? Los acuerdos de los partidos es propio de la democracia deliberativa, y no deberíamos desperdiciar un recurso tan importante como una reforma constitucional para que los partidos en segunda vuelta lleguen a un acuerdo para elegir a un alcalde. Para eso están los partidos, para eso es el debate y la deliberación. Interesante que hubiera sido mejor que los acuerdos lleguen antes. El riesgo de la repartición burocrática, que es característico de estas cosas y de esas elecciones, en segunda vuelta, bajo acuerdos, un señor que tenga el 2% de la votación puede negociar muchísima mermelada con el alcalde que necesita esos 2 votos. Entonces mejor dejarlo libre, evitar que eso pase. Pero como le digo, estamos prestos a oír nuevas argumentaciones, a escuchar nuevas propuestas, pero sin embargo hasta ahora pues mantenemos la inquietud de que por lo menos la base popular no la están dando los votos. La da el buen gobierno, la buena gestión y la transparencia en su gestión, cosa que Mocus demostró con los votos y poquitos. Él no tampoco el 35% de los votos, pero demostró que era capaz de gobernar con transparencia y ganó el corazón de la gente, y la gente lo respeta por eso, porque es una persona clara, transparente, independientemente de que se pudiera equivocado o no. Eso le pasa a cualquier alcalde. Por eso no hay que tumbar a ningún alcalde. Entonces lo que nosotros tenemos es una controversia muy visceral que no le conviene a la ciudad, que no le conviene ni al país, ¿no? Entonces por eso yo digo, pensemos mejor si fortalecemos la participación política electoral y rompamos el 50% de abstencionismo. ¿Por qué no convencemos a los que no votan? Para que voten. Eso es lo que necesitamos. Se fortalecería la democracia local si llegamos al 60 o 70% de la participación electoral del censo electoral bogotano. Y ganaría mucho más. Y se fortalecería más. Y las ideas y los acuerdos políticos podrían llegar antes de la primera vuelta, que sería lo mejor y lo más deseable, porque muchos partidos se parecen en lo que están diciendo. Si nosotros vemos realmente, hay un espectro de 10 partidos y ninguno tiene tanta diferencia frente al otro. Énfasis, pero no tantas diferencias, porque la ciudad se está mirando y se está observando y vemos la crisis de la ciudad. Y creo que todos estamos preocupados por salvar a Bogotá, por recuperar a Bogotá, que se dispare Bogotá. Entonces, para segunda vuelta, para facilitar el acuerdo de segunda vuelta, pues digamos que no va a garantizar que no lo tuvo por revocatoria. La revocatoria no se toca. Igual, si es tan mal alcalde, con toda la alianza que tenga, pues para eso está. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna pregunta? Pues, ¿por qué no propiciamos mejor medidas que favorezcan
que beneficien y que estimulen y que premien la participación electoral de los que no votan. Perfecto. Es eso lo que Gracias, Diego. Muchas gracias. Una pregunta, ¿quiere responder esta o hacemos un bloque? No, preferiría un bloque. pero con Listo. usted. Porfa, su nombre y la pregunta. Duro. ¿Quieres parece? Con ganas. Mi nombre es Luis Daniel Terán, soy politólogo y la pregunta para el representante. Pues son como dos preguntas. La primera es si se ha hecho algún estudio, si en otras capitales de Sudamérica, América o no sé, en el contexto internacional se ha aplicado el tema de la segunda vuelta. Y la segunda pregunta es por qué hacerlo cuando ya, digamos, la carrera electoral empezó. Suena un poco a ir sobre reglas inciertas cuando la democracia en esencia son con reglas ciertas. Y una pequeña reflexión, no sé si el espíritu final es acabar con la polarización y vemos que en Colombia hay segunda vuelta y no necesariamente, digamos, en el tema presidencial la polarización sigue. Entonces no sé si eso al final va a terminar siendo beneficioso para la gobernabilidad, cuando la gobernabilidad, entre otras cosas, la da el Consejo. Entonces es básicamente eso. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra? Allá atrás. Ah, Fernando, ¿qué hubo? Mi nombre es Fernando Guzmán, representante. Fernando. Muy bien. Bueno, le voy a hacer una pequeña pregunta. Y es lo siguiente, digamos, en Colombia en un momento dado apoyamos hace muy poco, en el marco de esta discusión, que fuera posible extender esto a ciudades mayores de 500.000 habitantes. ¿Por qué no pensar eso? Pero mi pregunta, más que de esa discusión, que podemos ahora conversar otros aspectos de eso, es la siguiente. Una de las motivaciones que generó esta reflexión, hace 2 años, el proyecto y de la idea, era el tema de la revocatoria, o es el tema de la revocatoria, realmente en el tiempo, porque se llevaba a ver que se dispararon, llamémoslo así, las revocatorias enseguida antes de que completara un año, y entonces eso daba la sensación de que el alcalde no tenía, o que la oposición, o que perdía las elecciones, la herramienta que le quedaba ya no era la segunda vuelta, sino hacer uso de la revocatoria. Entonces, la pregunta es, parece ser que la evidencia no ayuda mucho, los datos y la evidencia y las experiencias no ayudaría mucho a mostrar que el tema de la segunda vuelta en el caso de alcalde puede resolver el problema de polarización o de rápida aplicación de una revocatoria. Pero sí, lo que sí hay evidencia es cómo la revocatoria no prospera. La revocatoria tiene muchos inconvenientes. La revocatoria genera polémicas, termina en Bogotá, es un ejemplo clarísimo reciente de la frustración que hay en la revocatoria. Pareciera que el problema está en la revocatoria. Entonces, ¿por qué no proponer proyectos, digamos, si se ha considerado para mejorar el tema de la revocatoria y hacerla que no se convierta, hacerla más, digamos, más sólida y que no digamos, se maneje o se manipule tan fácil, o se torpedee, no que se manipule, sino que se torpedea y la gente queda con la sensación de que le frustraron un derecho constitucional, que está en la revocatoria, es una norma constitucional. Entonces, ¿por qué no, para fortalecer las alcaldías, por qué no hacer que efectivamente la figura de la revocatoria aplique en determinadas condiciones y con determinadas garantías para resolver el tema de pronto de que sea utilizado como amenaza para desequilibrar la gobernabilidad de las ciudades? Bien. Isabel, duro para atrás. Listo. No sé si puedo preguntarle a Guido, no sé si ahora podemos preguntarle a él también. Sí, una. Bueno, es que siento que tú... ¿Atrás oye? ¿No? Es que siento que tu argumento un poco, y entonces por tanto el de María José Pizarro, es que el argumento para oponerse a segunda vuelta es que no es una herramienta eficaz para aumentar la participación de los que no participan. Pero siento que eso es un querer, un anhelo de hace años de la democracia, que queremos que todos participen, pero no se da. Entonces, si ustedes se quieren oponer a la segunda vuelta, ¿qué herramientas tangibles, reales, tienen para aumentar la participación? Si se van a aumentar la segunda vuelta, pues lo ideal sería que ustedes tuvieran herramientas para proponer en el Congreso. Quisiera conocer cuáles. Daniel,
Sí, sí. Pues, Daniel. Bueno, personalmente yo creo que uno de los problemas que ha tenido Bogotá, más que la falta de estabilidad política de que gana, es un poco el brinco político y la falta de continuidad de los proyectos, porque todos se lanzan bajo la bandera de yo no voy a hacer lo que está haciendo el que está ahora, y bueno, pues paso con Petro, paso con Petro y tal. ¿Qué posibilidades hay de que esta segunda vuelta intente generar continuidades o esa generación de consensos no necesariamente va a ayudar a que los proyectos de la ciudad sigan? ¿Alguna más? Adelante. Pero es Para Guido. Mi nombre es Denilson. Duro. Mi nombre es Denilson Salamanca, bueno, estudio Gobierno y Relaciones Internacionales. Mi pregunta es, y difiere en un comentario que usted hace sobre la forma de fortalecer la democracia es aumentando los votos. Pues no, también la legitimidad, la participación política no convencional. La participación con votos es lo que ya llevamos haciendo durante muchos años y vemos que no ha sido muy efectivo. Entonces lo que quería recalcar era también la pregunta que hacía la compañera era qué herramientas daban desde su posición para aumentar ese clivaje que existe en Bogotá. Gracias, Daniel. Listo, vámonos con esas. Daniela, adelante y después Guido ahí remata. Listo, muy bien. Bueno, espero, si me salto alguna pregunta, por favor, me avisan de una. Bueno, primero algunos comentarios sobre la intervención de Guido. Digamos, uno sí podría pensar teóricamente que en una democracia medio camino como es la colombiana, la creación de segundas vueltas para elecciones uninominales puede, digamos, incentivar acuerdos políticos o acuerdos partidistas para la segunda vuelta. Ahora, eso aterrizado al escenario de Bogotá, yo personalmente creo que no funciona. Bogotá, digamos, lo ha comprobado en los últimos certámenes electorales de manera manifiesta, es una ciudadanía libre. Y quienes estamos en el Congreso, quienes están en el Consejo, quienes están en los edilatos, a duras penas logramos elegirnos nosotros y no tenemos la capacidad de decirle a nuestro electorado de una manera sustancial, oigan, y para presidente voten por X y para alcalde voten por Y. En términos prácticos, en Bogotá el endoso de las organizaciones partidistas para elecciones uninominales es supremamente bajo. Habrá algunas expresiones específicas, por ejemplo, el partido Mira en eso, es muy bueno. El MOIR dentro del Polo Democrático seguramente es muy bueno para eso. Pero el promedio de la ciudadanía no decide por quién votar en función de su filiación partidista, si es que acaso la tiene, que en su mayoría pues no la tiene o no la tiene, digamos, como una variable decisoria al momento de votar. En el tema, digamos, de decir si esto resuelve o no los problemas de participación ciudadana o de participación electoral, yo tendría dos consideraciones. Lo primero es entrar por reconocer que este es un proyecto de intenciones y de pretensiones limitadas. Con esto no pretendemos disparar la participación electoral, no está pensado para eso. Este no es un proyecto que tampoco le va a asegurar al ganador que va a tener suficiente gobernabilidad en el Consejo o suficiente legitimidad ciudadana. Fíjense, vuelvo al ejemplo del presidente Duque. El presidente Duque hoy no tiene ni una mayoría más o menos seria en el Congreso y hasta el episodio de Venezuela estaba absolutamente caído en las encuestas, pese a que ganó con una votación histórica en el marco de una segunda vuelta. Entonces es verdad que la promesa de esto no es la solución para todos los problemas ni de gobernabilidad ni de legitimidad, pero yo sí estoy convencido que no es lo mismo un alcalde elegido en Bogotá con 2 millones de votos que un alcalde elegido con 600.000 o 700.000, como ha pasado últimamente. O se los pongo en un escenario hipotético. Si tenemos los problemas que tenemos hoy de legitimidad del gobierno nacional, ¿cuánto más los tendríamos si, por ejemplo, no hubiera segunda vuelta para la elección presidencial? Entonces imagínense ustedes que el presidente Duque hubiera ganado en la primera vuelta con la votación y el porcentaje que salió. Eso sí, digamos, gobernar ahí habría sido aún más complicado. Con la votación que sacó Fajardo, con la votación que sacó Petro, sin duda eso generaría una parálisis política muchísimo mayor. Y creo que la segunda vuelta de algún modo ayudó a alinear y organizar las preferencias. Voy a las preguntas de Luis Daniel. Lo primero es reiterar, esto no lo estamos haciendo a mitad de camino. Esta es una propuesta que presentaremos en la ponencia de quinto debate para 2023. Efectivamente,
en la primera vuelta que hicimos el año pasado, bastante más lejos de la elección local de octubre, lo propusimos con 2019 y no solamente lo aprobamos, sino que lo aprobamos con los votos de la Colombia Humana, del Polo Democrático y el Partido Verde, y hoy con ese mismo consenso estamos llegando al año 2023. Otros modelos, hay un modelo muy interesante de segundas vueltas en Francia para elegir el equivalente a alcaldes en las municipalidades que, si no me falla la memoria, tienen más de 500.000 habitantes, que ha mostrado la evidencia y un poco lo que dice la literatura de la ciencia política sobre las segundas vueltas, es que el efecto que genera a largo plazo es que incentiva la adopción de posturas de centro. Me vuelvo a trasladar a la segunda vuelta 2018 porque es el ejemplo que tenemos más fresco. Seguramente, digamos, nos pusieron a escoger como nunca antes con mayor nitidez entre la derecha y la izquierda, Duque y Petro. Y seguramente muchos terminamos votando por el uno o por el otro para evitar el que nos parecía el mal mayor. Otros seguramente lo hicieron convencidos que Petro o que Duque era la mejor opción. Pero lo cierto es que si ustedes analizan el debate de esa campaña, termina, por ejemplo, Duque moderando su discurso sobre el acuerdo de paz. Ahora claramente ya lo desmoderó, pero esa es otra batalla en la que estamos y entiendo que para eso no me invitaron. Bienvenida a cualquier pregunta. Y segundo, Petro termina anunciando, habrá que ver si lo hubiera cumplido, que darle el beneficio de la duda, que no iba a ser la tan cacareada Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado colombiano en el marco de la segunda vuelta. Entonces, uno siguió a Duque y a Petro, que son dos políticos, digamos, de posiciones encontradas, tirando hacia el centro. Y eso es lo que termina, digamos, eso es lo que dice la evidencia, que termina pasando. También un poco para responder la pregunta de Fernando sobre si esto resuelve la polarización. Ahora, personalmente creo que en este contexto político, pues nada va a resolver la polarización, nada, digamos, desde el punto de vista institucional. Pero los incentivos en el largo plazo y la evidencia, por ejemplo, la evidencia francesa sí indican que en el juego largo termina siendo más probable que usted sea alcalde si usted se tira un poco para el centro, o al menos siendo uno de izquierda a derecha, y perdonen por usar esas categorías tan simplistas, pero es para ilustrar la idea, pues que al menos que usted sea una persona con una posición marcada, pero con posibilidad o proclividad a construir consensos. Fernando también preguntaba por qué no hacerlo para ciudades de más de 500.000 habitantes. Esa inquietud ha surgido en el Congreso y les soy absolutamente franco, por una razón pragmática. Hoy tenemos un cuasi consenso en Bogotá. De los 18 representantes por Bogotá, hay 2 que no apoyan esta idea. Entonces eso no es un consenso, pero pues nos deja en 7/8 de la necesidad, y un poco lo mismo ocurre con los senadores. Si bien en el Senado la oposición es mucho más beligerante hacia el proyecto, pero en la práctica, si le metemos Medellín o le metemos Cali o le metemos gobernaciones, cada congresista empieza a sacar la calculadora de cara al futuro, y ahí seguramente lo que hoy es algo que cuenta con mayorías amplias dentro del Congreso, pues termina convirtiéndose en un riesgo regional para cada uno de los parlamentarios, y pues entonces ahí empezamos a tocar o a pisar terreno desconocido. Entonces, por razones prácticas preferimos enfocarlo en Bogotá, pero adicionalmente porque el ordenamiento constitucional nos lo permite. Recuerden ustedes que Bogotá, a diferencia de las demás ciudades del país, tiene un régimen constitucional propio, tiene su propio sistema de descentralización, es la única ciudad del país que no elige gobernador y que no hace parte administrativamente de un departamento. Entonces, la misma Constitución abre la posibilidad para que cosas que no ocurren en el resto del país puedan ocurrir en Bogotá. Entonces, son los dos motivos. Y Daniel hace una pregunta que me deja pensando, me parece muy interesante, y es: ¿cómo la segunda vuelta fomenta la idea de construir sobre lo construido? Pues seguramente Vuelve y Juega no lo puede asegurar, pero pensaría que en la medida que la segunda vuelta propicia la construcción de propuestas más amplias, más abarcantes, y seguramente, digamos, si yo soy un candidato de oposición hoy al alcalde Peñalosa, pero llego a una segunda vuelta, voy a tener que hacer propuestas que me ayuden a jalar un poquito de ese electorado más o menos peñalosista para asegurar el triunfo, suponiendo, en el caso hipotético, que no es el caso, que eso aplicara para el año 2019. Entonces, solo un ejemplo, pero pues sin duda creo que hay un tema también de
cultura política y idiosincrasia política en Bogotá que la segunda vuelta no va a resolver, y es que pues cada alcalde llega con complejo de Adán, independientemente de cuál sea su posición política. Ojalá ese no sea el caso de quien vaya a gobernar la ciudad a partir del año 2019, y creo que hemos avanzado al menos en la conciencia de lo nocivo que eso ha sido. Entonces, pues con eso respondería las primeras preguntas. Sí, adelante. Gracias. Bueno, Profesor Arturo. con respecto al problema de la democracia, hay que tamizar realmente sobre qué estamos discutiendo. Creo que estamos discutiendo sobre la democracia electoral, no toda la democracia. La democracia no solamente son los votos. Pero Colombia se acostumbró, cuando habla de reforma política, cuando habla de cambio político, de centrarse casi exclusivamente en el problema electoral. Y tiene razón. Colombia creo que es la única democracia en América Latina que, con guerra o sin guerra civil, con crisis o sin crisis económica, vota. Vota y vota y vota y vota. Pero esa democracia electoral tiene muchas distorsiones. Por ejemplo, el clientelismo está directamente atada a la democracia electoral. La corrupción en Bogotá y la corrupción en el país está atada a las redes clientelares muy fuertes. Lo que pasa es que en Bogotá, a partir de la Constitución del 91 y de explorar expresiones de la democracia participativa, la conciencia política ha superado la democracia electoral y ha construido lo que tenemos de acuerdo, una conciencia libre para votar. Aquí ya no se adscriben tanto, pero no hemos superado el 50%. Todo el mundo es libre, pues la gente no vota. Hay gente que no le interesa, no, el problema electoral no le sirve, incluso el Estado no le sirve para resolver sus problemas porque lo resuelve por otra vía. El 50% de los electores resuelven sus problemas no gracias a la administración distrital, sino a través de redes distintas de economía, de solidaridades, etc. Y por eso no quiera votar. Entonces, por eso no es que el proyecto esté atado a solamente la participación en general, que no estimule las elecciones. Si hablamos nosotros de ediles y de consejos, esas conciencias libres ya no están tan libres. Ahí es donde se expresan más, con más fuerza, las redes clientelares. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Digamos que del 100% de los electores, que es el 50% de los que tienen capacidad de votar, digamos que en Bogotá el 60-70% tiene la capacidad de decidir por quién va a votar. Ese otro 30% está amarrado a redes clientelares. Y ese 70% se distribuye entre las distintas opciones. Entonces ahí tenemos un problema serio. ¿Hacia dónde deberíamos nosotros dirigir el problema? Por vía de la reforma electoral, porque es una reforma electoral lo que se está haciendo, no es una reforma de la democracia en general, sino de la democracia electoral, no vamos a estimular más, porque eso tiene una tendencia y la segunda vuelta no va a romper la tendencia. Se van a acomodar en el mismo margen de abstención y electores, se van a acomodar para la segunda vuelta, ¿no? Incluso puede tender a bajar. Hay una tendencia que en segundas vueltas baja las elecciones, la participación electoral baja. Por eso estoy diciendo que la legitimidad, que es otro factor de la democracia, no la dan necesariamente los votos, la da el buen gobierno. La posibilidad de desarrollar iniciativas que trasciendan las ideologías. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero también importante decir, ¿por qué no una amenaza? Nosotros tenemos la posibilidad y estamos discutiendo una alternativa. ¿Por qué no premiamos al voto en blanco? ¿Por qué el voto en blanco ha sido legislado solamente para que el 50% de todo más uno sea el que gane? Para sacar a los malos candidatos.
Pues la propuesta sería, ¿por qué no hacemos una reforma constitucional y legal para que en cualquier circunstancia una mayoría simple de votos en blanco elimine a los malos candidatos? Si gana, independientemente que sea, pero la ley no lo permite. La ley no permite que el voto en blanco, así sea mayoritario, tumbe a los electores, a los malos candidatos, porque el voto en blanco debe ganarle a la mayoría de todos, y eso es imposible, imposible. Con 3 candidatos ya el voto en blanco, por más que vote, no gana el 50%, porque se distribuye 30, 30, 30 y se murió, ya no hay posibilidades. Entonces esa sería una mejor reforma. Decirle al país, ahora el voto en blanco tiene la capacidad de castigar a los malos candidatos si de manera simple gana, con la mayoría simple. Y sería excelente esa experiencia. Y la otra es lo que estabas proponiendo tú sobre la revocatoria. La revocatoria no es posible, antes era peor. Ahora la bajaron, los estándares bajaron y no ha sido posible. Por vericuetos, por leguleyadas, etcétera, no se pudo hacer la revocatoria en este mandato. Bien, para la ciudad de pronto bueno o malo. En la época pasada a Petro también le pusieron una revocatoria y desistieron de hacerla. Prefirieron la acción disciplinaria y lo sancionaron por disciplina. Y él dijo, estoy dispuesto, mañana revótenme, hagámoslo. Si él gana, bien, si pierde se va. Pues no se rindieron, no se arriesgaron. El señor Gómez, el representante Gómez, no se arriesgó a propiciar la revocatoria. Pero deberíamos tener esa amenaza. 2 cosas. Fortalezcamos el voto en blanco, démosle poder al voto en blanco, para que los candidatos ya no estén tranquilos, sino estén preocupados. Y para que los que realmente no creen en ningún candidato tengan una ventaja comparativa frente a las redes, a los medios y, bueno, a la plata. Porque la democracia electoral es con plata, y la plata son medios, etcétera, ya la conocen. Entonces son 2 iniciativas que podríamos desarrollar. 2, esa, la del voto en blanco, y la de la revocatoria, facilitando el ejercicio. Son 2 amenazas que si no tenemos buenos candidatos, vea, yo estoy convencido que si tipos gana por 3 votos, pero hace una excelente gestión y propicia la unidad programática y piensa en la ciudad, la gente lo acompaña y nadie le votaría una revocatoria. La otra iniciativa que tenemos es una tercera, pero es, digamos, a nivel de régimen legal, no tanto constitucional, y es darle poder decisorio a los espacios de la democracia participativa. En Colombia y en Bogotá particularmente hay una diáspora de ejercicios participativos que no toman ninguna decisión. Son consultivos todos. Le pueden dar la argumentación más seria al gobernante. Y le dicen, muchas gracias por su opinión y hace lo que yo quiera, porque nada obliga a la democracia participativa. Entonces, la tercera línea sería esa. Pues los espacios de participación ciudadana, distintos a los electorales, a nivel local y distrital, podrían tomar decisiones administrativas. Y verá que ahí va cambiando la actitud del gobernante frente a la ciudadanía. No sé si ustedes han participado en algún foro de participación de esa administración. De pronto antes también pasa lo mismo, o ha pasado lo mismo. Pero es el desprecio total por la opinión de la gente. Usted puede argumentarle en el POT, en los foros del POT, por UPZ, usted puede decir lo que quiera. Sí señor, el que sigue. Si no dice nada, da igual. No se acoge en absoluto la propuesta. Pues esos espacios podrían ser entonces en aras de las decisiones más vinculantes. Y eso lo hace la ley. Tenemos una ley estatutaria de participación bien interesante. Bien interesante. Es la primera vez en toda la historia constitucional que un espacio de ciudadanía toma decisiones que no pueden ser revocadas por el administrador, ni siquiera por el Consejo Bogotano. Pero eso no está explorado. No se ha explotado, nadie lo conoce, eso está como una subregla constitucional en la sentencia de constitucionalidad de la ley estatutaria de participación del 2015.
y dice que las decisiones tomadas en la reunión de presupuesto participativo no las puede cambiar ni siquiera el Consejo de Bogotá, ni siquiera el Consejo. Entonces fácil, no hacen presupuestos participativos y ya resuelto el lío. Entonces hay una tercera línea de trabajo en la cual la ciudadanía toma conciencia y hay una ciudad tan liberal como esta, que tiene realmente un voto libre, importante. Pues lástima que el otro 50%, pues nada, les jartan, es una mamera ir a no les importa. Creo que con esas tres iniciativas, ese 50% se puede mover, no todo, creo que todo el mundo salga a votar, pero llegaríamos a 60, 65, 70% de los electores, y eso es bueno para la democracia. Hoy tenemos una desgracia enorme, estamos buscando reducir los estándares de participación para las consultas populares, porque la gente no sale a votar. Y pues bueno, va a tocar terminar diciendo que la consulta popular se hace con 3 personas, porque pues la gente no sale a votar. Terrible para la democracia, terrible. Esa es nuestra propuesta y esa es la iniciativa. Espero haber respondido parcialmente las inquietudes. Gracias. Otra ronda de preguntas. Félix, Mauna, Andrés. Félix, adelante. Buenas noches, José, Guido. Yo quisiera de pronto escuchar su opinión de ambos brevemente con un tema, y es que pues yo creo que todo eso que hacen y esos esfuerzos que se hacen por en materia de hacer más legítimo de pronto el tema de la gobernabilidad en Bogotá, a nivel nacional, ¿qué está o qué piensan de pronto ustedes como pues partido un poco más de independiente a un partido un poco más de oposición en el tema de la modernización de la parte electoral en el Estado colombiano? A mí me parece pues preocupante en general es que en pleno siglo XXI, en pleno año 2019, y aún votamos de pronto con papeletas que pueden ser motivo de fraude, que pueden ser, o sea, que son más sencillas para que haya fraude electoral. ¿Qué pasa con modernizar de pronto ese tema de la parte de voto electrónico? No sé qué piensan también de pronto. Una forma de aumentar la participación puede ser el tema del voto obligatorio, y no es un voto obligatorio de pronto en crear una sanción a la persona, sino qué más beneficios se le puede dar a alguien que vota. ¿Cómo yo hago que la persona que vota tenga más beneficios y también crearle una obligación como ciudadano, una obligación como pues habitante del país y que está tomando decisiones? De pronto son esas dos cositas. Bueno, yo tengo más un comentario. De acuerdo que la democracia electoral no es el único mecanismo de participación, existen otros mecanismos y por supuesto que hay que promoverlos y fortalecerlos. Pero pensar en una segunda vuelta y pensar en legitimidad y que más personas se sientan representadas por el alcalde de Bogotá, considero que es muy importante. Adicional, una segunda vuelta en esta época de desinformación y el auge de campañas populistas es también una segunda oportunidad para que en una segunda vuelta las personas tengan acceso a más información, para que puedan validar mejor las propuestas y escenarios reales. Yo creo que es importante insistir en eso, porque cada vez hay más riesgos y cada vez vemos ese auge de escenarios populistas y desinformación que afectan realmente a la democracia. ¿Alguien más? Esta será la última ronda de preguntas para Diego. Sí, por favor. Gracias. Bueno, soy Diego Salamanca, politólogo. Me quedaba, realmente son como dos preguntas. Me quedó sonando un poco lo que decía Guido al principio, de que los partidos deberían generar consensos entre sí para evitar llegar a situaciones que pudieran ser incluso costosas para el Estado, como una segunda vuelta. Pero el tema aquí es si realmente existe dentro de los partidos políticos la democracia que nosotros estamos exigiendo fuera de los partidos políticos, para que podamos pensar en que las decisiones de los partidos son realmente representativas y aglutinadoras de lo que piensa la ciudadanía. Porque finalmente, si por un lado estamos diciendo los votos son importantes, pero por otro lado, tienen que haber otros mecanismos de participación, pero por otro lado estamos legitimando solamente el mecanismo del voto como el único que da la garantía para participar en el sistema político, entonces donde queda incluso la misma generación de participación bajo otros medios y la aglomeración de intereses, que es finalmente yo creo que el debate acá, más que legitimidad, es representatividad de las personas que están participando. Entonces esa representatividad
siento yo que queda un poco perdida dentro de la estructura de partidos políticos que tenemos actualmente en Colombia, mucho más si lo llevamos al escenario electoral de una segunda vuelta, que por lo menos el lado personal lo pienso más como de ese lado, que lo que estamos buscando es una propuesta que probablemente genere mayor representatividad de una población que ha quedado en cierta forma rechazada al elegir a un candidato con menos del 30% de los votos. Y la pregunta más que todo para el representante que está metido en la discusión del Congreso, de hecho fue que se me ocurrió en este momento es, hacemos una segunda vuelta, pero recordemos que en la primera vuelta de alcalde también estamos eligiendo consejo, estamos eligiendo ediles. Y los votos que eligen concejales y ediles no necesariamente son los mismos que eligen alcalde mayor. Generalmente pasa que al alcalde mayor le votan mucha más gente que la que vota al consejo de ediles, que tiende a ser un voto de pronto de opinión, pero que está mucho más sesgado hacia el clientelismo político. Y esos votos siento yo que de pronto podrían adquirir un poco más de valor en una segunda vuelta electoral. ¿Cómo atacamos el problema? Explíqueme mejor, perdón, eso que me pregunté. O sea, lo que siento yo, estoy especulando sobre el escenario, pero es, en la primera vuelta, al mismo día que se elige el alcalde, ya queda elegido el Consejo de Bogotá, ya quedan elegidos los ediles. Cosa que no ocurre en la elección de segunda vuelta. Cosa que no ocurría en el escenario de segunda vuelta, pero entonces esos concejales que ya están elegidos pueden ser la primera opción de cualquiera de los dos candidatos que vaya a segunda vuelta para capturar votos o intereses. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar ese circuito clientelista que se formaría como un mal incentivo para la segunda vuelta? Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que no haya hablado? ¿Daniel? Una pregunta súper puntual. Concreta. ¿Cuánto cuesta? Yo quiero meter la cucharada. Pro Bogotá, quien ha estado a la cabeza de esto, muy gentilmente nos mandó su... Pro Bogotá muy gentilmente nos mandó lo que ha investigado. Hago aquí un paréntesis, yo trabajé en Pro Bogotá, en el momento de renunciar a Pro Bogotá estaban empezando con esta discusión. Y tienen un argumento interesante, y es la segunda vuelta presidencial costó 266 mil millones de pesos, y luego eso traído a costos de Bogotá, que son 14.417 mesas, el costo sería aproximadamente de 39.700 millones, aproximado. Luego las elecciones regionales de este año van a costar 581 mil millones en todo Colombia. En Bogotá van a ser 14.000 mesas mal contadas, ahí el costo ascendería a 80.000 millones. Entonces oscila entre los 40.000 y 80.000 millones hacer una segunda vuelta. Yo quiero finalizar la pregunta a José Daniel, y es ¿qué viene? O sea, es un acto legislativo. Para los que no conocen bien el Congreso, y José Daniel, por favor, corríjame, un acto legislativo se hace para hacer reforma constitucional, y no son 4 sino 8 debates. Este van 4, faltan otros 4, pero explíquenos el tema de los tiempos, más o menos cuánto faltaría, qué pasaría para que sea real. Invitaré a que Guido empiece esta tanda para que usted ya cierre y podamos finalizar la tertulia. Que tengan un tema súper puntual. Juan Camilo, por ¿Se favor. puede hacer solo para Bogotá? Porque yo había escuchado que se está haciendo para todo el país esa segunda vuelta. No, es solo para Bogotá por ahora. Y la de todo el país se cayó. No, nunca ha entrado en la discusión, digamos, de manera formal. En este acto legislativo solo Bogotá. Okay. En este. Sí, porque además, para responderle muy rápido, se modifica el artículo 323 que habla sobre Bogotá específicamente. Gracias. Bueno, entonces yo empiezo respondiendo a algunas inquietudes. Sobre el problema de la reforma electoral, política electoral, hay dos aspectos importantes que han tocado. Uno, ¿por qué no exploramos radicalmente, diría yo, el voto electrónico? Ya tenemos la tecnología, todo el mundo tiene hasta 2 y 3 smartphones y tal, y entonces hasta en el cine podrían ir votando. Y la segunda, el voto obligatorio. Voy por una y voy por otra. El voto electrónico, a pesar de ser una tecnología disponible, no tiene la capacidad de convencer a la inmensa mayoría de representantes, incluso senadores de la República,
que tienen atado en las regiones, que no son Bogotá, sus nichos electorales. Aquí todavía votan los muertos. ¿Ya? En el último confín del último pueblo, nadie sabe si votó el que tenga. Bien, como es imposible que este Congreso, de pronto con 50 más, David, y 30 más María, cambiaría la cosa. Porque tenemos gente demócrata, que piensa distinto, pero es demócrata. Y le preocupa a su país. Y esa es la ventaja de los 18 de Bogotá. En términos generales, me desmiente. Tenemos una propuesta sencilla. Todos ustedes han votado, me imagino. Y si son cuidadosos, han visto qué papeleta le entregan. Usted va con su cédula y le entregan 2, 3 o 4 papeletas dependiendo la elección. Cada papeleta tiene un código de barras y su cédula tiene un código de barras. La propuesta que estamos trabajando en el equipo de María José, para no llegar abruptamente al voto electrónico que no va a tener acogida, es protejamos el voto. Hoy para entrar a un bus, ya con la huella, me entré. A una universidad privada, está el lector de huella. A un banco, para cualquier cosa, hasta la tienda del vecino ya tiene lector de huella. ¿Y por qué en las mesas electorales no puede haber huella? Y la huella me resuelve dos cosas, y un lector de códigos, que eso lo tiene todo el mundo. Pues yo hago con mi cédula, registro el código de barras de mi papeleta y puedo votar secreto. ¿Y qué garantizo? Garantizo la seguridad del voto que yo digo, para que no hayan 50 votos más y entonces queman 50 votos y quedan 50 quién sabe de dónde, y por suerte quedaría el mío, pero si yo voté tengo que defender mi voto y no me pueden quitar. Esto tecnológicamente ya es posible hacer. Y con el voto obligatorio tengo una problemática, y es que en las condiciones actuales del país, con los grandes tergiversadores de la democracia electoral que hay, y esas distorsiones, un voto ya no costará en la costa de los que votan, sí, en la costa, ya no costará 50, 60, sino como es obligatorio, pues se va a cotizar, porque ahí sí van a tener que votar. Y ya no va a tener que invertir poco, sino mucho. Pero nuevamente digo, si no está asociado, si no le damos poder al voto en blanco, esto es una amenaza enorme, ¿sí? Porque la gente podría votar, esos 50% podría votar en blanco y eliminar todos esos vagos y que nadie quiera. Entonces tengo esas dos propuestas que serían reflexionables e importantes. La tercera cosa es la que tiene que ver con la plata. Yo soy consciente que la democracia vale. Tanto que estimulo las consultas populares, que son más costosas que las segundas vueltas para los municipios. Y la gente se queja que no vale mucho, hay que cortarlas y limitarlas. No, la democracia vale y la democracia hay que pagarla. Si tiene buenos resultados, si te estimula el buen gobierno, hay que invertir la plata. No hay que ser ni chicatos en eso. Por 10.000 millones de pesos prefiero hacer la segunda vuelta si mejora o no mejora. Pero si no me sirve para nada, pues igual la pierdo. No hay ningún inconveniente, por lo tanto creería yo que es mejor resolver el problema. El problema de los debates del acto legislativo, pues hay una cosa que ustedes no conocen en el Congreso, se llama el colegaje. Es una cosa bien interesante. Usted le vota a su colega, independientemente si está de acuerdo con él porque es su colega, de tal manera que espera que en otra elección de otro proyecto el colega le vote el suyo. Muchos votos de las primeras 4 vueltas fueron de los colegajes. Ahorita ya viene la definitiva, vamos a ver cómo va, si los colegas se mantienen o hacen un debate de profundidad, serio, que me parece que gana la democracia, con debates serios, con argumentos serios, etcétera, me parece muy importante, ¿sí?
Guido, pero eso no es la ley de bancadas. No, Exige que una no bancada... tiene nada que ver con ley de bancadas. El colegaje es una práctica consuetudinaria. A mí me ha sorprendido, yo soy sociólogo, estudié estudios políticos en maestría, y esa idea me ha sorprendido porque no la conocía. Es la primera vez que voy como asesor de un congresista al Congreso, y yo no entendía eso. Este colegaje es una fuerza realmente grande en el Congreso. Se rompen algunos temas, se rompen, pero en la mayoría de las cosas, en proyectos casi inofensivos, aparentemente, como esos, los colegajes se surten. El colegaje no es tanto algo que esté reglamentado, sino por ejemplo miremos el ejemplo de lo que pasó este año en el Consejo de Bogotá, un anticolegaje. Había un acuerdo para que los concejales votaran por una persona para que fuera presidente del consejo, y eso se rompió. Ahí se rompió la práctica del colegaje, que incluso personas que son de oposición votan por una persona para que sea presidente o para que una persona Porque llegue a... ya los acuerdos políticos se rompen. Para eso es la política. Se rompen y se recomponen. ¿Sí? Lo último que yo quisiera decir es que la democracia parlamentaria y la democracia partidista hoy tiene un sesgo enorme. Para que un movimiento político tenga personería jurídica, o sea, tenga capacidad de representación política, debe tener un representante en la Cámara o en el Senado. Si no la tiene, por más votos que haya sacado, no le dan personalidad jurídica. Entonces los movimientos de ciudadanos están vetados a nivel nacional y obviamente también a nivel territorial. Pero mira que puede haber un partido, en Francia hay mucho y en otros países del mundo, hay partidos territoriales y no se meten en el país, solo en su territorio. Y son partidos políticos reconocidos. Aquí no se reconocen los partidos territoriales, locales, que se mueven en los departamentos, en los municipios. No, si no tienen un representante que les avale en el Congreso. Eso es una distorsión de la democracia. Y con ese Consejo Nacional Electoral que tenemos, pues peor. El Consejo Nacional son representantes de partidos que llegan ahí por acuerdo político, y las sentencias, las resoluciones, es cómo vamos los del acuerdo político acá. Eso le favorece a Juan, a Pedro, a Luis, le quitamos y se la quitan. Eso es una barbaridad, es una barbaridad. Pero estamos madurando. Yo creo que los 18 o 18 más 1, que ya tenemos ahí, ¿quién son los 18? Con Ángela María Robledo, que llega por ser su vicepresidenta, está acogida en la comisión. Digamos que hay síntomas que, a pesar de las divergencias tan grandes entre María José, por ejemplo, de los decentes, y Gabriel del Centro Democrático, pues son gente decente, gente amiga que se saluda con tranquilidad en los pasillos. Los debates se dan y a veces llegan bonitos acuerdos en los debates, porque hay gente que piensa, hay gente que actúa, y tenemos una seria responsabilidad por la ciudad. Creemos que podemos hacerlo. Temas centrales no nos vamos a poner. Eso sí, brillan, y chévere que brillen, porque para eso es también la democracia, porque las ideas de oposición y de gobierno o las independientes ahí están y juegan. Tenemos hoy nosotros un lío. La lista de la decencia eligió un senador, Manguito, que al otro día le estaba cargando la maleta al gobierno. Se nos volteó, ¿y qué vamos a hacer? Pues nada. Y la ley de bancadas, ahí estamos tratando de resolver el problema de la bancada. Eso es una distorsión también, eso no funciona como uno quisiera que funcionara. Entonces, ahí estamos. ¿Qué es ese sapo? Pues nos lo tragamos, porque ¿qué más? No podemos hacer nada más. Pues ya lo sabemos que no contamos con él para nada. Y es de lista de la decencia, de ser senador. Vamos a ver qué sucede en el proyecto. Entonces te doy la palabra para que, si que espero haber resuelto o confundido más. Espero que no. Bueno, unos comentarios finales. Lo primero, sí, quiero señalar algo sobre el tema del colegaje. Vamos, ¿qué es el colegaje? Es una práctica sociológica que hay en las corporaciones públicas, en el sentido que muchos proyectos que no son de interés de algunos de los miembros de las corporaciones públicas se apoyan con la expectativa de reciprocidad a la hora en la que a quien es recíproco le llegue la hora de impulsar un proyecto. Pero creo que decir que este proyecto pasa por colegaje es un exceso.
si somos 18 representantes por Bogotá con Ángela María, que nos apoyó y que es de la Colombia Humana 19, y 17 votamos positivamente el proyecto, creo que acá hay algo mucho más allá del colegado. Creo que acá estamos en un tema de mayorías amplias. Y es una reforma constitucional. En las reformas constitucionales los congresistas tienden a marcar posiciones. Segundo, en el tema que menciona Félix de modernización electoral, de golpe y nos desviamos un poco del tema de la tertulia, pero simplemente señalar que en esto seguramente vamos a poder hacer un buen trabajo con el gobierno. Viene un proyecto de reforma al Código Electoral. Para quienes no lo sepan, hoy las elecciones se rigen por un Código Electoral que es de 1986. Es un código electoral que cuando usted lo revisa, a mí me tocó volverme PhD en eso en el escrutinio de mi elección, está pensado para el bipartidismo. Entonces, por ejemplo, si en una mesa las votaciones entre Senado y Cámara difieren en un 10% entre un partido y otro, se considera que ahí hay un elemento que amerita la reapertura y el reconteo de votos de la mesa. ¿Cuál es la lógica de esto? Que en el sistema bipartidista, en donde los ciudadanos o eran conservadores o eran liberales, en una mesa salía más de 10% en Cámara para el conservatismo que lo que salió en Senado, pues eso, sin duda, en la Colombia de los años 60 o 70 era atípico. Hay algo raro debía estar pasando, pero esa causal de revisión de mesa sigue ahí. Simplemente un indicador anecdótico para decir que esto hay que revisarlo. ¿En qué sentido, Félix? Uno, en el tema de los formularios E14, que son los cuentavotos, se manejan 3 formularios distintos. Entonces es perfectamente posible que usted en el preconteo se saque una votación, en lo que se publica en línea, sumando los 15.000 E14, se saque otra, y en los E14 de claveros, que son los documentos oficiales, se saque otra votación. Eso, digamos, es completamente perjudicial y genera un halo de falta de transparencia inevitable en el sistema electoral. El tema de tecnología en las mesas, que lo ha venido promoviendo el partido Mira, es absolutamente clave, que se maneje un único formulario y que ese formulario de inmediato se suba en línea y que además el escrutinio que hacen los jurados quede registrado en video, cosa que no ocurre hoy. Si a un candidato le robaron los votos en la mesa de votación, suerte, no hay nada que hacer, y si eso no quedó evidenciado en los formularios, va a ser imposible que se dé cuenta. En el tema del voto electrónico, creo que ese es el camino sin lugar a dudas y falta voluntad política, más no en el tema del voto obligatorio. Para cerrar este tema, yo diría, yo no acompañaría ninguna iniciativa de voto obligatorio por una premisa filosófica, y es que creo que parte de la democracia es tener el derecho y la libertad a no votar. En el segundo punto que menciona Diego, sobre, digamos, la crisis de representatividad, efectivamente la segunda vuelta ayuda en alguna manera a tener gobernantes más representativos, pero también debemos tener en cuenta que la crisis de representatividad es un poco una manifestación del cambio que está teniendo el mundo hoy con la globalización, con las redes sociales, con la onda de los derechos, en donde el ciudadano ya no necesita al político para verse representado. Usted sube un trino en Twitter y si tiene el contenido atractivo tiene 5.000 retweets y genera más impacto que un senador o que un concejal. Entonces lo que va a pasar en el largo plazo es que los alcaldes, los gobernadores, quienes estamos en corporaciones públicas, cada vez vamos a ser menos necesarios en tanto representantes o voceros de una ciudadanía que ya no necesita voceros, sino que esa vocería la ejerce por medio del teléfono celular. Sin duda, tener alcaldes en medio de todo este cambio, que es un cambio no político, sino es un cambio de comportamiento social, pues tener alcaldes más votados, seguramente, vuelvo y digo, no es la solución de todos los problemas, pero sí ayuda a que tengan, como usted lo dice, un poco más de representatividad. En cuanto al tema del papel de los concejales y los ediles electos, vuelvo a mi hipótesis inicial. Los miembros de corporaciones públicas y las estructuras partidistas funcionan para esas elecciones, pero no funcionan en un grado mucho menor en las elecciones uninominales. Llegue usted a su casa, un ejercicio simple de cómo funciona una estructura política. Una estructura política es la mezcla, y lo decía Francisco Gutiérrez, si no estoy mal, hace mucho tiempo, es la mezcla de variables objetivas de transacción con variables emocionales en la relación de transacción. Una variable emocional, la familiaridad.
Llegue usted y dígale a su tía, venga, tía, un amigo se lanza al consejo, vote por él. La tía seguramente va y vota. Dígale a su tía que no vote por Claudia López, sino que vote por Ángela Garzón, a ver qué cara le pone. El endoso no funciona igual, por eso creo que aunque habrá candidatos que le van a comer cuento al tema de los concejales y ediles elegidos, al final del día lo sensato es concentrarse más en el ciudadano que en la estructura política para un proceso de segunda vuelta. En el tema del costo, Martín, efectivamente hay dos cifras. Una cifra de 39.000 millones tomada de lo que costó la segunda vuelta de la elección presidencial y una cifra de 80.000 millones de lo que va a costar la elección del 27 de octubre de este año. Creo que la cifra de una segunda vuelta para alcalde se acerca un poco más a los 39.000 que a los 80.000, entre otras por el tema de papelería, porque se elige un solo tarjetón, el escrutinio es absolutamente simple, 3 opciones, candidato A, candidato B y voto en blanco, y al final del día que eso es un costo relevante, sí, al igual que Guido, creo que la democracia cuesta, y también creo que esto, en los escenarios en donde las revocatorias del mandato, en medio de esta crisis de representatividad de los alcaldes, se vuelven cada vez más inminentes, puede terminar siendo incluso un ahorro en el largo plazo, porque ¿cuánto le cuesta al Estado una revocatoria más una nueva elección producto de una revocatoria exitosa? No digo que ese debe ser el argumento, pero no necesariamente va a generar una erogación adicional. ¿Y qué queda, Martín? Este es un proyecto de reforma constitucional. Para quienes no lo saben, la Constitución pensó que reformar la Constitución fuera más difícil que hacer una ley. Por eso no se necesitan 4 debates, sino 8. Ya logramos 4 de esos debates. Nunca un proyecto de segunda vuelta para el alcalde de Bogotá había llegado tan lejos. Nos quedan 4 debates, uno en comisión primera de Cámara, luego en plenaria de Cámara, luego en comisión primera de Senado y luego en plenaria de Senado, que debemos dar entre la próxima semana y el 20 de junio. Si no lo logramos, murió el proyecto por términos, porque además la exigencia de la reforma constitucional no solo le demanda 8 vueltas, sino que adicionalmente le exige que esas 8 vueltas sean en 2 semestres consecutivos. Entonces, ese es el reto que tenemos por delante. De verdad que mil gracias por la invitación y a todos por las preguntas y la retroalimentación. Bueno, muchas gracias a José Daniel, a Guido, en reemplazo de María José, en lo que no terminó siendo el debate que habíamos invitado, pero bueno, creo que nos deja suficiente información e ilustración para lo que se viene. Próximo martes tendremos de invitado a José Emanuel Escobar para hablar sobre los humedales de Bogotá. Pues muy invitadas e invitados, si les gustan los temas ambientales, aquí mismo, martes 7 de la noche. Nuestras redes sociales, @combo2600 en todo. Si no han dejado sus datos en una base, en una cuadro que hay por ahí, está allá atrás, mandamos correos recordando. Y por favor no se les olvide pagar lo que consumieron abajo. Y gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes dos. Gracias.